Hola, hola. Vamos a ver lo que son las cifras significativas, ¿vale? Son cifras con importancia en el resultado que nosotros expresamos en una medida. ¿Vale? Vamos a suponer que yo he medido con diferentes aparatos de medida, he medido la masa de una persona, ¿vale? Y en primer lugar apunto aquí 0,075,6 kilogramos, 0,00075,62 kilogramos o 75,62 y un cero más kilogramos, ¿vale? Bien. De todas las cifras que tienen estas tres medidas, medida 1, medida 2 y medida 3, no todas las cifras tienen importancia, ¿vale? De hecho, los ceros del principio de un número no tienen importancia. Esta medida es completamente equivalente a esta, ¿vale? Significan lo mismo. Esta, esto y eso, esos ceros tampoco son significativos, no tienen significado alguno. Voy a poner con el rojo, que era con el que lo estaba poniendo, ¿vale? Con lo cual, la medida 2 equivale a 75,62 kilogramos. Pero, claro, ya alguno podría empezar a pensar que los ceros no sirven, pero algunos sí sirven. Los que no sirven son los ceros que están al principio del número. Porque los ceros del final, como es este que viene aquí, ese sí que tiene mucho significado, ¿vale? El resto de números siempre serán significativos. El problema son los ceros. ¿Cuándo los ceros sí son significativos y cuándo no? Bueno, pues si están al principio de un número, no. Y si están al final de un número con coma decimal, sí son significativos. ¿Por qué? Porque esto significa que la medida se ha hecho con una báscula que era capaz de llegar hasta ese decimal, ¿vale? Si yo tengo una báscula así de buena, significa que la báscula es muy precisa, ¿eh? Mucho más que la báscula de este otro señor, que solamente tenía para dar dos decimales, ¿eh? Y por eso aquí le daba 7562. Aunque luego fuese 75,620 exacto, este señor no tenía manera de saber si su peso era 75,620, 75,621, 75,622, 75,623, 75,624. No tenía manera de saberlo porque, como solamente le da dos decimales, pues siempre le mostraba eso en pantalla, ¿eh? Es más, también podría, si hubiera sido 75,619, 75,618, 75,617 o 614 o 615, como la báscula redondea, también habría seguido mostrando 75,62, ¿vale? Así que 75,62 kilos
o 75,620 kilogramos no son la misma medida. Esta, por tener un 0 más, ya es más precisa, ¿vale? Así que ese 0, fijaros como sí es muy significativo. Tenerlo significa que no es ni 75,621 ni 75,619. Es 75,620 exacto, ¿vale? Eso es lo que quiero que veamos. Entonces, ¿cuándo? ¿O qué nos van a poner a nosotros como ejercicio? Pues nos van a dar una serie de números. Dejaros aquí un hueco, que vamos a poner aquí un esquema. Nos van a dar una serie de números, una serie de medidas, y nos va a decir, indica el número de cifras significativas que contienen cada una de las siguientes medidas. ¿Vale? Y pues, bueno, nos van a dar, pues, por ejemplo, 3 o 4. A, B, C y D. 4 medidas, ¿vale? ¿Y cómo lo voy a tener que indicar yo? Pues nosotros vamos a decir que aquí hay un esquema. Un esquema que es con el que nos tenemos que guiar. Vamos a poner, son cifras significativas todos los dígitos del 1 al 9 los ceros que estén intercalados con otros dígitos y también los ceros situados a la derecha de la coma decimal, ¿vale? A derecha de la... lo vamos a poner de otra manera. Los ceros del final de un número con coma decimal. ¿Vale? Este va a ser nuestro esquema, que es importante que lo veamos. Entonces, vamos a poner unas medidas aquí en el ejemplo este de abajo. Vale, ya tenemos ahí las cantidades. Pues vamos a empezar analizando el apartado A. Dice, indica el número de cifras significativas que contiene cada una de las siguientes medidas. Bueno, pues empezamos con el apartado A y ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir fijando en cada cifra y le vamos a ir poniendo arriba si es cifra significativa o no, ¿vale? Entonces, como nos dicen que son cifras significativas todos los dígitos del 1 al 9, pues el 6, el 7 y el 1 sí lo es, ¿vale? Ahora, ¿son cifras significativas los ceros intercalados con otros dígitos? Pues ese 0 está intercalado con otros dígitos, así que es significativo. Y los ceros del final de un número con coma decimal, ¿vale? Aquí, este es el 0 del final. ¿Tiene coma decimal el número? Sí, pues entonces sí es significativo. ¿Del resto de cifras me han dicho algo? No. Pues entonces esos ceros no son significativos, ¿vale? ¿Qué diríamos nosotros? Que esta medida tiene 5 cifras significativas. Lo podemos acortar así.
No equivoquemos las cifras significativas con las cifras decimales. Las cifras decimales son todas las que están a la derecha de la coma. Que aquí tendría 6 cifras decimales. Pero bueno, eso tendríamos que decirlo solamente en el caso de que me dijera indica el número de cifras significativas y cifras decimales que contienen cada una de estas medidas, ¿vale? Lo vamos a quedar y así lo vamos poniendo. Apartado B, 6071. Venga, pues empezamos otra vez. Todos los dígitos del 1 al 9 son significativos. Pues sí, sí y sí, ¿vale? El 6, 7 y el 1. Ahora, los ceros intercalados con otros dígitos. Ese 0 está intercalado entre otros dígitos. Así que también. Y ya paro de hacer cosas porque ya le he puesto el tic a todas las cifras. Así que esta tiene 4 cifras significativas. En cambio, ¿tiene cifras decimales? No. Ninguna. ¿Vale? Porque no tiene coma. Los decimales son los que están a la derecha de la coma decimal. Siguiente. Apartado C. 6.072.000. Son cifras significativas todos los dígitos del 1 al 9. Así que este sí, ese también y ese también. Los ceros intercalados con otro dígito. Pues ese 0. Ese 0 sí está intercalado con otros dígitos. Estos ceros no están intercalados con otros dígitos. Si aquí hubiera venido un 2, entonces pondría aquí que sí, en todos. Pero como ese 2 no está, esos 3 ceros no son cifras significativas de momento, puesto que no están intercalados con otros dígitos. Ahora, dice, son cifras significativas también los ceros del final de un número, pero con coma decimal. ¿El apartado C tiene coma decimal? No. Entonces yo no puedo decir por ese motivo que sí fuesen significativos, puesto que no tiene coma decimal. Así que aquí pongo aspa, aspa y aspa. En total, ¿cuántas cifras significativas tiene este número? 4. ¿Y cifras decimales? Pues tiene 0 cifras decimales también. Finalmente, vamos al apartado D. Daros cuenta de que este y este, que tienen las mismas cifras significativas, en realidad serían una medida equivalente, solamente que expresada en diferente unidad. A lo mejor esto sería en kilómetros y esto en metros, ¿vale? Pero en cuanto a la bondad de la medida y la precisión de esta, resultaría ser la misma. Vamos con el apartado D. Primero le ponemos el tic a todos los dígitos del 1 al 9. Ahora le ponemos el tic a los ceros intercalados con otros dígitos, ¿vale? Que sería este. Y ahora vamos con los ceros del final de un número con coma decimal. Esos ceros del final del número. Son los ceros del final y el número tiene coma decimal. Entonces, todos ellos sí son significativos. Porque vendrían a significar pues que el aparato de medida podía leer hasta ese decimal, como ocurría ahí en el ejemplo con la báscula. Los que no son significativos son estos del principio. Así que esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cifras significativas. Cuanto mayor sea el número de cifras significativas, mejor es la medida. Más información contiene. Ahora, números decimales, pues tiene 2 cifras decimales, que son las que están ahí a la derecha de la coma. Venga, pues vamos a trabajar esto en unos ejercicios. Saludos.